La dimensión desconocida. Ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Michael Crichton. La relación doctor-paciente es clave para el efecto placebo de la misma. Irving Kirsch. Existen varios investigadores y autores aparentemente reputados, como la periodista Lynne McTaggart o el filósofo de la ciencia, Erving Laszlo, que defienden rotundamente la existencia de un campo en el que todo está conectado y que difumina las líneas que limitan nuestra individualidad, nuestro sentido de separación. Si en último término las cosas vivas se reducen a una serie de partículas cargadas que interaccionan con un campo y envían y reciben información cuántica, ¿dónde acabamos nosotros y comienza el resto del mundo? ¿Dónde está la conciencia? ¿Encerrada en nuestros cuerpos o ahí fuera en el campo? Evidentemente deja de haber una ahí fuera si nosotros y el resto del mundo estamos tan intrínsecamente interconectados. Laszlo, por su parte, habla de un campo de información que sería el origen tanto de las manifestaciones físicas como de las psíquicas, al que podríamos conectarnos a través del cerebro para extraer información, ya que todo lo que ha sido alguna vez queda registrado para siempre en ese campo. Nuestro cerebro podría recibir señales del campo sin que la conciencia normal de vigilia la registrase. La mayoría de estos autores se mueven entre la ciencia y la pseudociencia, por lo que sus mensajes son casi siempre rechazados por el establishment científico, que considera que todas estas teorías son pensamiento mágico que se abastece del vocabulario de la física cuántica. Para reforzar estas teorías, y dado que nadie conoce en profundidad la verdadera naturaleza de la física cuántica, se citan frases de autores famosos como Albert Einstein. Entre las teorías sobre este campo que todo lo interconecta, destaca la teoría de campos mórficos del biólogo Rupert Sheldrake, que afirma que lo que haces, lo que dices y lo que piensas puede influir a otras personas por resonancia mórfica. No hay un filtro moral en la resonancia mórfica, lo que significa que tenemos que ser más cuidadosos en lo que pensamos si nos preocupa el efecto que podemos tener en los demás. O la teoría de otros pensadores, como el físico teórico de la Universidad de Viena, Fritjof Capra, célebre por proponer distintas relaciones entre la física moderna y el misticismo de Oriente, y quien propuso estudiar la naturaleza de la realidad como un proceso interconectado en el que nada puede ser entendido de manera aislada. Incluso un físico cuántico tan reputado como David Bohm, amigo de Albert Einstein y Krishnamurti, habló también de esta interconexión de las partículas. Toda estructura relativamente autónoma y estable, por ejemplo una partícula atómica, no debe considerarse como algo que existe de forma independiente ni permanente, sino más bien como un producto que se ha formado en la totalidad del movimiento fluyente y que finalmente volverá a disolverse en este movimiento. Pues bien, una parte del gremio terapéutico, como por ejemplo canalizadores y consteladores familiares, no fue ajena a estas teorías y se postuló como garante para extraer información valiosa de este campo. Como ya debéis imaginar a estas alturas, también estuve vinculado a este tipo de paseos por otros niveles durante unos años, por lo que se me abrió un campo, valga la redundancia, de búsqueda infinito. Para descubrir cuál era el origen de mi ansiedad, quise hacer algunas canalizaciones o lecturas de registros akáshicos. Erving Laszlo defendía la teoría de la existencia de un campo akáshico, de akasha, en sánscrito cielo, espacio, éter, que contenía toda la información del cosmos, en una especie de memoria cósmica de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos. Un espacio donde se archivan todas las experiencias, conocimientos, vidas pasadas y potencialidades futuras al cual accede la persona que canaliza. Según Laszlo, la existencia de este campo es lo que permite que nuestro universo esté tan bien configurado para formar galaxias. Esta teoría es muy aceptada en los movimientos alternativos y New Age, pero obviamente es rechazada por el establishment científico y religioso. Me apunté a un taller de un canalizador que años atrás
había tenido una experiencia iluminativa en la que vio que todos los seres estamos conectados. En sus talleres, se supone que canaliza y capta la información del campo para darte pistas de lo que te va a ocurrir en los próximos años. El día del taller me pareció un tipo de lo más peculiar, lo cual me hizo dudar. ¿Estaba frente a otro embaucador convencido de sus propias alucinaciones? El tipo nos canalizaba uno por uno. Cuando llegó mi turno, se sentó delante y me preguntó cuál era mi petición, qué me inquietaba. Y, para variar, respondí que me preocupaba mi futuro, la fuente de mis ansiedades. Me miró fijamente con sus pequeños ojitos azules, y a partir de ahí, solo recuerdo entrar en un trance hipnótico durante el cual mantuvimos un diálogo en el que me habló sobre las razones por las que yo tomaba ese camino, el origen de mis dudas y hacia dónde parecía que me iba a dirigir. Escuché la grabación a posteriori, y no encontré nada extraño en absoluto, incluso me pareció muy acertado en algunos puntos. Todo lo que canalizó era de sentido común y tampoco me aportó información especialmente relevante. Todo ello saciaba un poco más mi afán de curiosidad y búsqueda de comprensión, pero una vez más no solucionaba absolutamente nada, sino al contrario, me hacía dudar más. Consecuencia, más ansiedad. En esa misma época acudí a otro canalizador para intentar comprender qué era lo que estaba bloqueando, para variar, mi relación de pareja. Me encontraba en plena fase maníaca de meterme cualquier chute de terapia y canalizar de nuevo me resultaba muy atrayente. Era como ir de excursión a una dimensión paralela, deambular un rato por aquel campo de infinitas posibilidades y encontrar esas verdades a las que en una terapia mundana sería imposible acceder. Así que me senté en un sofá delante del canalizador, puso música relajante y empezó a hablar con parpadeos en los ojos, haciendo unos movimientos ondulantes con los dedos a modo de antena, mientras recibía los mensajes del campo. «Bienvenido», suspiró largamente mientras esbozaba una sonrisa. «Ahora vamos a esperar a que se comuniquen conmigo. Se trata de que me vayan pasando información para ti a través de mí. Yo hago de canal para ellos». «De acuerdo, muy bien», respondí sin saber qué cara poner, aunque, como siempre, estaba totalmente entregado a la experiencia. Pasados unos segundos de silencio, el canalizador volvió a hablar. «Me dicen... Vale. Muy bien». Se rió. «Ok, sí. Me preguntan cómo tienes a tu niño interior». Pues no sé», balbuceé mirando a la terapeuta. Me dicen que es tu niño interior el que está enfadado y reclama atención. El tipo me venía a decir que tenía olvidado a mi niño interior y que mis exigencias hacia mi pareja y hacia todo provenían de no atender esas necesidades. Vale, de acuerdo, sonaba todo muy convincente, pero ¿y qué? Esa información, aunque interesante, me resultaba estéril. No hacía más que aumentar mi angustia, ya que no me aportaba ningún tipo de vía más o menos práctica para salir de ese atolladero. De modo que en mi esquema mental no quedaba otra alternativa: seguir haciendo más trabajo personal y buscar un nuevo taller para volver a profundizar en todas esas carencias infantiles no atendidas. Una tarde hablé con una conocida que se estaba formando en registros akáshicos y propuso que nos viéramos. Evidentemente, acudí raudo y veloz para encontrar respuestas a lo que me ocurría. Quedamos en un parque, y después de hacerme un par de preguntas bajo la sombra de un gran árbol, entró en trance y se conectó al campo. Allí rizamos el rizo, y me soltó que estaba viendo claramente que el problema provenía de una circunstancia de una vida pasada mía, de la época medieval concretamente, con un hijo bastardo, una mujer a la que acusaron de bruja, y no sé qué disparates más. En canalizaciones es habitual escuchar mensajes de este estilo, incluso hilarantes, como una amiga que tenía un enanito pegado a la espalda, fruto de un suceso también de vidas pasadas. Las constelaciones familiares.
Así que decidí emprender de nuevo la investigación regresiva, recalando en un trabajo que se había puesto muy de moda en los últimos años y que también trabajaba con la información del campo. Las constelaciones familiares, CF. La técnica sistémica, divulgada principalmente por el teólogo jesuita Bert Hellinger, que me permitiría encontrar el lugar en el orden familiar. Una sensación de soledad me había acompañado toda la vida en mi núcleo familiar. Me sentía la oveja negra, y en trabajos con varios grupos había cuestionado esas relaciones. En esos años de travesía del desierto, me había alejado de mi familia, especialmente de mi madre, por lo que pensé que constelar me ayudaría a restablecer la armonía con todo aquello y desvelar cuál era mi lugar a nivel sistémico. De esta técnica, si se tiene en cuenta la formación psicoanalítica de su creador, no sorprende que los supuestos básicos de la constelación familiar posean un marcado carácter psicodinámico, aunque no intrapsíquico, sino colectivo, donde la colectividad está constituida por la familia, con especial referencia a los miembros precedentes, padres, abuelos, etc. También el esquema terapéutico que maneja la constelación familiar recuerda intensamente al psicoanálisis, puesto que se trata de sacar a la luz contenidos inconscientes o no expresamente conocidos y transformarlos a través de una vivencia controlada en la sesión terapéutica. Este método de trabajo me pareció realmente impactante. Ciertas personas con las que, a priori, no me unía absolutamente nada, adoptaban los roles familiares representados delante de mí e iban mostrando con sus acciones si se cumplían o no las leyes de los sistemas familiares. La primera vez que acudí a una constelación familiar, iba con la idea de quedarme a observar de qué se trataba, ya que las personas que saltan al ruedo piden voluntarios entre las personas del público para adoptar el rol de alguien de su sistema familiar. Ya en una de las primeras CF pidieron mi colaboración, a lo que accedí rápidamente, ya que quería experimentar en profundidad ese campo del que tanto había oído hablar. Mi predisposición era máxima, y me dejé llevar, intentando manipular lo mínimo lo que estaba sintiendo, y dejándome mover por el campo. En este caso me escogieron para realizar el rol de la expareja de la mujer que constelaba, por lo que me colocaron delante de ella a unos 2 metros. Era una mujer morena y atractiva, algo mayor que yo, cuyos ojos desprendían una tristeza enorme. Intentaba no racionalizar lo que ocurría, pero sentía su mirada entre famélica y rabiosa hacia mí, y no pude evitar teorizar sobre qué debía de estar pasando. En ese trance, el constelador, la persona que facilitaba la sesión, sugirió que ella me verbalizase todo lo que sentía que tenía pendiente conmigo, es decir, con su pareja. Posteriormente hizo lo mismo con la persona que encarnaba el rol de su padre. Yo deduje que se encontraba en pleno duelo de una relación recientemente terminada y que algún tipo de lazo edípico la retenía junto a su padre. Hasta ahí todo era freudianamente explicable. Lo que me descolocó del todo es que esa relación hacía 8 años que había terminado, pero ella seguía manteniendo esa emoción que oscilaba entre el rencor y el anhelo de lo que pudo ser y nunca fue. De nuevo, el proceso evolucionó hacia la catarsis y todos los participantes terminamos llorando como despedida de esos lazos invisibles que hacía demasiado tiempo que se mantenían. La mujer parecía aliviada, ya que de algún modo daba respuesta a su depresión, aunque tampoco supe nada más de ella, ni de si le sirvió de algo toda aquella catarsis. No obstante, a mí me venían muchas preguntas a la cabeza. ¿Era real todo aquello? Y más importante, ¿visualizar y experimentar esa representación era terapéutico? ¿O, por el contrario, podía resultar contraproducente revivir todo aquello fijando aún más esa obsesión por los fantasmas del pasado? Toda esa catarsis, ese purgatorio de lágrimas, me cautivaba. Sentía que allí estábamos cicatrizando nuestras almas laceradas, y lo que a ojos de un profano no era más que personajes de un melodrama, para nosotros era pura terapia transpersonal. ¿Qué más se podía pedir? No obstante, la parte racional y crítica me hacía sospechar que no todo era tan espontáneo como se vendía. Después de asistir a varias sesiones,
se repetía el patrón de la búsqueda de catarsis a través de la cual podíamos purificar los pecados, redimirnos y, al fin, ser readmitidos en el sistema familiar del que uno se sentía expulsado. Cualquier elucubración racional que intentaba elaborar resultaba estéril, ya que nada de lo que ocurría respondía a algo demostrable, y no podía discernir qué parte de lo que estaba viviendo era real y qué parte puro psicodrama. No sé si debido al origen jesuítico de Hellinger, en el desarrollo de las CF aparecen muy a menudo conceptos redentores como bajar la cabeza ante los que nos preceden, inclinarse ante algo más grande que nosotros, y también conceptos alrededor de la culpa, la vergüenza y la duda de si la conciencia colectiva dará o no permiso a merecer la pertenencia a la familia. Hellinger, además, era un gurú, y como tal estableció una serie de dogmas que no pueden ser cuestionados. A un gurú no se le cuestiona, se le sigue, se suele decir. Estos dogmas, por ser demasiado rígidos, pueden atribuir mayor carga de culpa y frustración a ambos lados de la relación que se desea sanar. De hecho, se acusa a las CF de forzar algún tipo de cambio que termina por no ser funcional en lugar de adoptar algún tipo de estrategia menos encorsetada al dogma hellingeriano, pero que pudiese resultar más positiva para todas las partes. Todo ello ha hecho que los más escépticos juzguen el trabajo de CF poco o nada avalado por estudios serios, y aunque es cierto que es posible encontrar numerosas referencias de logros y beneficios con pacientes concretos, estos, al final, solo constituyen relatos anecdóticos. Durante esos años, sentía dificultades de relación con mi familia, especialmente con mi madre. Así que me decidí a profundizar en esta técnica y a participar en varias ocasiones en CF. A la vez que me sentía atraído por estos encuentros, temía trabajar con estas figuras humanas movidas por fuerzas invisibles. Hellinger siempre afirmaba que la relación con la madre era la llave a una vida plena. La madre está en el fundamento de nuestra felicidad. Si estás en buena conexión con tu madre, brillarás. Y de hecho estoy en gran medida de acuerdo con esta afirmación. Cuanto mejor me he ido llevando con mi madre, a medida que hemos ido aprendiendo a relacionarnos, mejor y más en paz he ido estando con mi vida. En las CF que realicé, se repetía el mismo procedimiento. Escogía entre los asistentes a las personas que debían representar a los miembros de mi familia, básicamente mis padres, mis abuelos y mis 3 hermanos. Los colocaba en distintas posiciones por la sala, y a partir de allí empezaban a moverse solos como en un trance, como piezas en un tablero de ajedrez, captando supuestamente la información almacenada en el campo. Los consteladores siempre avisan de que esta técnica no se puede explicar de manera convencional, lo que la hace más opaca y atrayente si cabe. En esos movimientos se dieron varias situaciones que resultaban chocantes, como por ejemplo, que yo había ocupado el lugar de un hermano fallecido de mi padre, o que mi madre suplió conmigo carencias afectivas que ella tuvo de sus progenitores, entre otras tantas. Sinceramente, esa información, fuera cierta o no, tampoco me aportaba mucha serenidad, más bien lo contrario. Después de una de esas sesiones de llantos y catarsis, me acerqué al constelador para comunicarle mi inquietud por lo vivido, porque no tenía ni idea de cómo gestionarlo. ¿Qué tengo que hacer con todo esto que ha pasado?, le pregunté. No tienes que hacer nada. Los movimientos en tu constelación trabajan en su propio nivel. Con los movimientos hemos actuado en el campo que tiene su propia inteligencia, me contestó con aplomo. Entonces, lo único que tenía que hacer era esperar que la inteligencia del campo fuese recolocando todo según lo que vivimos esa tarde. En muchos momentos deseé haber sido más descreído de todo aquello, pero esas experiencias catárticas dejaban huella. Porque ya se sabe que una de las características de los hiperterapiados es que no sabemos hacer las cosas a medias. Todo o nada. Cierta o no, toda esa historia jamás se podría demostrar, y tampoco me resultaba en absoluto funcional, aunque en el fondo daba igual. Yo no podía hacer nada, ya que el campo se reordenaría por sí solo después de la CF. Que cada uno ocupe en la familia el lugar que le corresponde,
Parece un planteamiento bien intencionado a priori. Sin embargo, esta técnica ha generado mucha controversia a raíz de casos como el de una hija que había tenido relaciones incestuosas con su padre por fidelidad a su madre, ocupando el lugar de ésta, o una persona que contrajo cáncer de mama por querer morir secretamente a causa de un conflicto inconsciente con su madre, o la homosexualidad de un hombre, revelada como resultado de que asumiera de niño los sentimientos de una tía y una tía abuela fallecidas sin que hubiera descendencia femenina en la línea descendente familiar. Estas experiencias se mueven en terrenos muy delicados que en manos de un constelador poco experimentado se pueden volver fangosos. La meditación trascendental. Pasados unos años, topé de nuevo con este campo de infinitas posibilidades, aunque esta vez se trataba de la meditación trascendental, MT, una técnica creada por el Maharishi Mahesh Yogi en la India. Se hizo muy conocida al adoptarla los Beatles y otras celebridades, y se basa en la repetición continua de un mantra secreto. Tenía ya experiencia en varios tipos de meditación, sobre todo vipassana y tibetana, basadas en la atención plena, la concentración y la contemplación. Pero la MT me daba la capacidad de acceder al famoso campo unificado, otra vez, o como decían los instructores, de sumergirme en las profundidades de la conciencia. Se trataba de una meditación más sencilla que el resto. Consistía en repetir en bucle un mantra durante 20 minutos 2 veces al día. Para acceder a esta técnica, un instructor certificado de MT nos suministraba un mantra personalizado. El día de la iniciación, un grupo de 6 personas quedamos con el instructor en un piso de la periferia de mi ciudad. Él iba vestido con una túnica naranja y dorada, y nos iba llamando uno a uno en uno de los dormitorios. Había preparado un altar con un atrezzo hindú, con incienso quemando y especias olorosas, en el que debíamos realizar previamente una ofrenda de una flor y una fruta en señal de respeto. En el altar había una foto enmarcada de Brahmananda Sarasvati, que había sido el gurú de Maharishi. Pasados unos minutos, me llegó el turno y después de que el instructor recitara unas cuantas frases incomprensibles para mí, me susurró el mantra al oído y solicitó mi compromiso de no comunicarlo a nadie, ya que se trataba de un mantra secreto del que solo yo podía tener conocimiento. La instrucción entera consistía en 4 tardes durante las cuales se nos explicaba cómo usar ese mantra, previo pago de unos 1.000 euros, y se nos mostraban presentaciones con los más de 350 estudios científicos que supuestamente avalaban la efectividad de esta técnica. Me llamaba la atención que presentaba la MT como uno de los descubrimientos para la salud más importantes del siglo XX, con lo que no tenía ningún sentido que, en primer lugar, alguien con mi historial no conociese a ninguna otra persona que fuera practicante de esta técnica, y en segundo lugar, era extraño el secretismo que envolvía esta técnica, pues no se publican manuales de cómo practicarla, y además, estábamos ahí bajo la condición de mantener en secreto las instrucciones dadas. Como persona entregada a la causa, empecé a practicar diligentemente con la técnica. Una meditación al despertarme y otra meditación a media tarde todos los días sin excusa. La técnica básica de la MT era particularmente simple. Consistía en repetir mentalmente el mantra secreto que me había asignado el instructor con los ojos cerrados sin cesar durante 20 minutos. Esa sencillez, comparada con todos los beneficios increíbles que en teoría me iba a aportar, me tenía fascinado. Además, si famosos como Hugh Jackman, Sheryl Crow, Cameron Diaz o Jim Carrey hablaban maravillas de esta técnica, es que debía de ser muy poderosa. Yo la conocí sobre todo por uno de los principales evangelizadores actuales de la MT, el director de cine David Lynch, que ha puesto en marcha una fundación para promover este tipo de meditación en las escuelas de Estados Unidos. Lynch ha publicado un libro sobre la influencia de esta técnica en su creatividad y su bienestar, y la describe como una manera de sumergirse hacia el interior, más allá de los pensamientos, hacia la fuente de la mente y la consciencia pura. Amplía nuestro espacio interior cada vez que uno trasciende. Cuando terminas, vuelves renovado,
lleno de energía y entusiasmado por la vida. En mis primeros días de meditación con la repetición de ese mantra secreto, sentí que entraba con facilidad en un estado de relajación agradable. Sin embargo, no conseguía desprenderme de esa sensación de empanado una vez dejaba de meditar. Al principio no le hice mucho caso, pero a medida que pasaban los días y seguía meditando, esa sensación de cuelgue se iba haciendo más fuerte. Recuerdo una mañana que me asusté porque, después de meditar, me quedé como en un estado hipnótico, de irrealidad, algo que en psicopatología se llama despersonalización, en el que uno se siente separado de los procesos mentales o corporales, como si uno fuese un observador externo, y que obviamente acababa derivando en ansiedad. De alguna manera, la técnica que en teoría era la cura a todos los males de la ansiedad, me causaba mayor ansiedad. Viendo que estaba echando más leña al fuego y que esas dificultades de salir del trance se alargaban todo el día, decidí ponerme en contacto con el instructor para comentar este preocupante efecto secundario. El instructor me respondió que se trataba de una técnica avalada por decenas de estudios científicos, y que lo que ocurría es que no dejaba correctamente la práctica y que debía seguir insistiendo y meditar más. Como yo era el doble de idiota que ahora, le hice caso y profundicé más en la meditación, perfeccionando mi manera de terminarla, dándome más minutos de recuperación al acabar. Resultado: aumentó mi sensación de alejamiento de la realidad. Pasados unos pocos días, volví a insistirle que me quedaba en trance, y me dijo que teníamos que volver a quedar y chequear la práctica, según sus palabras. Me extrañó que en el encuentro me pidiese que le recordara cuál era mi mantra secreto. Se lo comuniqué, asintió, y me confirmó que era el correcto. Entonces, ¿podía ser que según el mantra yo sintiera unos efectos u otros? Me intrigaba ese secretismo, e imaginaba que la vibración que producía la frecuencia de ese mantra era una especie de herramienta mágica y única. Tras la revisión con él, proseguí con mi meditación 2 veces al día. Pasados unos días y habiendo empeorado los síntomas, se me ocurrió googlear Transcendental Meditation Side Effects para encontrar algún tipo de referencia sobre esas sensaciones desagradables. Descubrí muchos testimonios que habían padecido consecuencias perjudiciales debidas a la práctica de este tipo de meditación, como disociación, ansiedad, cefaleas, comportamiento antisocial, frustración y adicción a la meditación. Y además, algunos alumnos se quejaban de la solución propuesta por instructores de MT ante tales problemáticas. Chequeo de la técnica para poder seguir meditando. Es decir, era el practicante quien no lo hacía correctamente y debía insistir más en ello. Todo me resultaba demasiado familiar. Cuando trasladé mis dudas al instructor y le comenté que había encontrado otros muchos casos con síntomas parecidos o peores, se puso a la defensiva. Cortó la conversación aduciendo que ya no podía ayudarme y que debía, en todo caso, buscarme a otro instructor. Ante esa reacción saltaron todas mis alarmas, así que seguí googleando y encontré mucha información sobre consecuencias negativas de este tipo de meditación. Sensación disociativa y la incapacidad de salirse de ese estado de trance una vez terminados los 20 minutos. Además, en mi proceso de investigación aparecía a menudo la palabra secta relacionada con los grupos de MT, y tuve la suerte de dar con el documental David Wants to Fly, dirigido por un realizador berlinés novel llamado David Siebeking, que, atraído por las maravillas que cuenta su ídolo David Lynch sobre la MT, decidió ir en su búsqueda para aprender la técnica. No obstante, y para sorpresa de Siebeking, Lynch responde agresivamente ante cualquier cuestionamiento de dicha técnica y descubrió que la MT formaba parte de un entramado empresarial de tipo piramidal que mueve cientos de millones de dólares en todo el mundo. Siebeking también descubrió que los supuestos estudios científicos no están avalados por ningún organismo fiable y que el supuesto gurú e inventor de la MT, Maharishi Mahesh Yogi, resultó ser un extraductor hindú que se autodeclaró heredero de una tradición santa milenaria y consideraba que se le había encomendado la misión de llevar toda esta sabiduría a Occidente. Por otra parte,
según los dogmas de la MT, el mantra debía ser seleccionado por un instructor altamente cualificado, y jamás uno podía comunicarlo a nadie para no corromper esta técnica sagrada. Pues bien, el mantra se obtiene de un simple listado de mantras al que se les ha asignado la fecha de nacimiento. Por desgracia, no es extraño que una corriente terapéutica espiritual esconda un entramado empresarial enorme detrás, y su discurso seguirá funcionando y circulando si logra que ciertas cosas funcionen en la vida cotidiana de la gente. Sugestión y placebo. Entonces, cabe preguntarse, ¿son ciertas estas técnicas que actúan en el campo o sus beneficios son puro efecto placebo en los practicantes? Como dije al inicio del libro, no es mi intención debatir sobre lo que es o no es científico. En el fondo, me da bastante igual. De hecho, los buenos psicoterapeutas se parecen más a un chamán que a un científico. Me interesa mucho más averiguar qué procesos nos ayudan a estar mejor, por muy alejados del método científico que se sitúen, y cuáles son contraproducentes, aunque popularmente puedan estar mucho más aceptados. El caso es que la psicología académica, pese a publicar todos los años unos 17.000 estudios empíricos, apenas ha empezado a arañar la superficie de ese gran misterio que es el alma humana. Apenas cuando la investigación académica había desmontado en un trabajo paciente y meticuloso los principales dogmas del psicoanálisis de Sigmund Freud, nacieron de improviso otros métodos como el EMDR y la programación neurolingüística, cuyo arraigo en la realidad no sabemos cómo se establece, a menos que uno recurra a la tradicional varilla del Zaori. De hecho, cuando estuve delante de un psiquiatra haciendo algunas sesiones de EMDR con la intención de deshacerme de momentos traumáticos del pasado, no tenía la sensación de estar en una terapia oficialmente avalada por el establishment médico. Al contrario, me parecía de lo más alternativa y pseudocientífica. ¿Y otras terapias alternativas como la acupuntura? ¿Es puro efecto placebo o, como afirma la milenaria medicina china, puede ayudar en numerosas dolencias tanto físicas como emocionales? Descartar métodos terapéuticos porque simplemente no se adecúan al método científico podría hacernos perder la oportunidad de descubrir y averiguar por qué hay terapias que funcionan, cuando en principio no deberían funcionar. Por ejemplo, la homeopatía. En este eterno debate por su suerte, cada vez más voces cualificadas ponen en duda el academicismo más recalcitrante y difícilmente sabremos si lo que funciona, si es que funciona, es la terapia, el método, el placebo de ir a terapia o el momento en que se aplica cierta prescripción o todo ello combinado. Sea como sea, no es extraño que a medida que avanzamos en el camino del hiperterapiado, tomemos algunos de los derroteros más dispares y surrealistas en búsqueda de alguna sanación milagrosa o experiencia mágica alejada de cualquier lógica e indemostrable por la ciencia. Y aunque ante ciertas propuestas mantuve un rechazo total, nunca quise adoptar una postura totalmente escéptica ante determinadas terapias muy alternativas. Entre los hiperterapiados, los hay más escépticos y menos, pero es habitual deambular en una escala de grises entre lo esotérico y lo racional, entre lo explicable y lo inexplicable. Este vaivén entre no perder el espíritu crítico y estar abierto a todo puede ser de ayuda para no dejarse arrastrar ciegamente por ningún dogma. Como en todo, pagan justos por pecadores, y estas terapias alternativas pueden ser un campo de cultivo para frikis, charlatanes, estafadores y demás personajes de dudosa reputación. Promesas de curación, de éxito y de crecimiento personal que a veces acaban atrapando a sus pacientes, rezaba el inicio de un célebre reportaje sobre el auge de decenas de terapias alternativas, no por casualidad, en plena recesión económica. Da igual que cojas el reiki, el chamanismo, esenios, lo que importa es que lo entiendas y que seas feliz. Y eso es medicina del alma. Creo mucho en las energías de las piedras, la luna, el sol, las estrellas. La mente lo puede absolutamente todo. Yo he tenido cáncer. Me daban 1 mes y medio de vida. Esto fue en mayo y no tomo quimioterapia. Con el fuego vamos a limpiar los obstáculos, emociones de otras personas que le estén afectando. Uno puede ser autodidacta. Tienes toda la información ahí, a golpe de clic. El tarot es una herramienta. El coaching,
la bioneuroemoción, biomagnetismo, quiromasaje, todas técnicas que emplean energía en su aplicación, explicaban los terapeutas a lo largo del reportaje. Este tipo de trilero de las terapias intenta sugestionar a sufridores incautos y futuros clientes que, por ignorancia o pura desesperación, se agarran a promesas de sanación por ridículas que sean. Repiten tanto sus necedades que acaban por creerlas, conformando un tipo de posverdad terapéutica, y sugestionan a sus futuras víctimas a partir de unos supuestos guías, cartas o péndulos que tienen un propósito para ellos. Esta sugestión se refuerza rodeándolo todo de secretismo, con el doble objetivo de mantener oculta la estafa y hacer sentir al cliente que es alguien especial. En este embrollo, el concepto estrella es la energía, y autores superventas como Eric Pearl, Joe Dispenza o Bernie Siegel la han popularizado con sus propuestas de cómo desbloquear las propias energías para sanar. Este comodín se puede utilizar para entender todo lo que nos pasa y constituye una de las nociones fundamentales de la psicología pop. Si enfermamos, es porque atraemos energía negativa o porque nuestros centros de energía están bloqueados. Cuando conocemos a alguien que no nos gusta o tenemos emociones o pensamientos negativos, es por causa de esta energía negativa. Al contrario, si nos esforzamos en pensar en positivo y desarrollar sentimientos de alegría o perdón, nos liberamos de las energías negativas y se corresponden a todo lo que resulta agradable. La felicidad, el amor e incluso el sexo son fuentes de energía positiva. Muchos clientes responden «a mí me funciona» al ser preguntados, y podría resultar suficiente para que se pueda asegurar la mejora de una dolencia por surrealista que parezca el tratamiento. El peligro surge si la persona objetivamente no mejora y evita un tratamiento más efectivo y probado, cegada por una terapia alternativa más seductora, lo que la lleva a perder un tiempo precioso que la aleja de una recuperación real. Somos manipulables por los demás, pero sobre todo por nosotros mismos. Tal vez se trate simplemente de otro caso de efecto Barnum, aquel fenómeno por el cual las personas damos voluntariamente la aprobación a interpretaciones sobre nosotros, supuestamente derivadas de los resultados de determinados procedimientos de evaluación, o de efecto Forer, que es la tendencia de la gente a aceptar afirmaciones vagas, ambiguas, que podrían ser aplicadas a la mayoría de las personas, o con altas probabilidades de ocurrir en la población general, como cuando leemos el horóscopo en el periódico y pensamos, esto me está describiendo muy bien. Los hooligans de la energía se enrocan en creencias del tipo, yo siento que esto es así, y como yo lo siento, no es discutible. Todo está relacionado con todo. Todo lo oriental es válido y todo lo occidental es perverso. Todo lo que proviene de la naturaleza es bueno, y todo lo creado por el ser humano, lo artificial, es contraproducente. En cualquier caso, la persona cegada por creencias de este tipo ni quiere ni pretende estudiarlas en profundidad. De hecho, se jacta precisamente de estar fuera del sistema, instalada en la soberbia de verse a sí misma más consciente y evolucionada. Gran parte de las pseudoterapias se basan en la inmersión del cliente en un entorno relajante, donde disfrutan de una atención delicada. El efecto placebo generado al sentirse cuidado camufla la falta de efectividad de dichas técnicas. Si bien el efecto placebo es muy interesante de cara a su aplicación médica, la deontología deja claro que no es ético hacerlo de forma no informada. El peligro inicial de estas técnicas es la inducción al cliente de la creencia de que la técnica funciona per se, con el consecuente peligro de que la convierta en su primera o única elección ante un problema de salud. Por otro lado, no hay que infravalorar el poder del placebo, ya que nuestro grado de sugestibilidad es tan elevado que incluso puede funcionar aún sabiendo que es un placebo, y los estudios ya han relacionado diferentes áreas del cerebro vinculadas a controlar el efecto placebo en los pacientes. De hecho, los investigadores han descubierto que los tratamientos placebo, sin ningún tipo de ingrediente psicoactivo, pueden estimular respuestas psicológicas reales, desde cambios en el ritmo cardíaco y presión arterial, a la actividad química del cerebro, en casos en los que había dolor, depresión, ansiedad, fatiga e incluso síntomas de Parkinson.
El científico John Cornwell escribe: «Las investigaciones muestran que si los pacientes creen que están tomando el fármaco real, están más confiados en mejorar y, por tanto, mejoran incluso si están realmente tomando un placebo. Por el contrario, si sospechan que están tomando un placebo, su expectativa de mejora disminuye y también lo hace su mejoría. Sea como sea, el poder del placebo, o nocebo si se produce a la inversa, puede tener unos beneficios que están siendo subestimados o mal utilizados en el campo terapéutico».